El tema es los negocios del Padre. En la Reina Valera dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Aquí dice, en la casa de mi Padre. En otras versiones dice, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y el Señor me dio esta palabra estaba orando y el Señor me trajo esa palabra: en los negocios, en mis asuntos, necesito que estés, necesito que mi iglesia esté en mis asuntos, en mis negocios, pero para eso necesitamos tener entendimiento, diga entendimiento, entendimiento de los negocios del Padre. Ahora, es importante ver cómo Jesús toma esta palabra, esta referencia, ¿qué se podría decir? Claro, esta palabra, ¿no? Negocios o asuntos, para que podamos entender las cosas de Dios, las cosas del Padre, y se quite de la mentalidad de la gente que asiste a la iglesia, una mentalidad de una vida de solo asistir a la iglesia. O sea, Jesús no quiso traer a la tierra, Él no vino del cielo a la tierra para traer una doctrina más, para traer una institución religiosa más, y de modo que mucha gente asistiera a esa doctrina o a esa religión más. Jesús no vino a traer eso, y ese es el engaño del diablo en mucha gente, entre comillas, cristiana, porque el asunto del congregarnos, el asunto de asistir a una iglesia, el asunto de ser creyentes, el asunto de leer la escritura, el asunto de orar, el asunto de hacer todo tipo de acción espiritual, radica en un entendimiento medular de lo que significa el reino de Dios. Por eso es que no se trata de una mera, un aspecto físico en donde nos encontramos ahorita posicionados, sino se trata de entender realmente el ámbito espiritual que Jesús vino a traernos a los seres humanos, y por eso hizo una transformación en nosotros. Y aquí claramente en esta expresión tan simple y tan sencilla: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, dando la comparación en los tiempos de Jesús. En la educación judía, todos los judíos, los niños judíos tenían un sistema educativo y pasaban por 3 temporadas en el sistema de educación. Toda primera temporada que los niños en sus estudios pasaban y eran evaluados, iban a ser, según su aprobación, según su rendimiento, iban ellos a pasar a al siguiente nivel de educación. Si no aprobaban eso, eran separados. ¿Y cuál era la visión clara que todos tenían? Es que esos niños, esos hijos, iban a continuar los negocios de sus padres. El que pasaba a la siguiente etapa era educado, pasaba pruebas, y si aprobaba, pasaba al tercer nivel. De lo contrario, era apartado y continuaba los negocios de su padre. El que pasaba al tercer nivel era evaluado, era entrenado, estudiaba, instruido, preparado y probado, y si pasaba, pasaba a otro nivel. El que no pasaba era llevado a seguir los asuntos de sus padres, los negocios de sus padres, a lo que sus padres se dedicaran, si era la agricultura, la ganadería, si era la pesca, lo que fuere, a eso se iban a dedicar los hijos. Y el que llegaba hasta el nivel más alto era llevado a los pies de un rabino, de un maestro judío, que era un erudito. Entre ellos tenemos al apóstol Pablo, por ejemplo, y era puesto a los pies de un maestro. Ese era ya el que había alcanzado, ya la excelencia del conocimiento en cuanto a leyes y en cuanto a conocimientos naturales, y iba a ser posteriormente un rabino también. Esa era gente muy selecta, pero pasaban por todo ese proceso. El que no llegaba a pasar, lo que hacía era dedicarse a
asuntos o negocios de sus padres. Era tan clarísimo, por eso es que Jesucristo dice en este episodio, en este contexto que ya lo vamos a describir, Él le dice a sus padres, a José y a María, ¿por qué me buscan si yo estoy en los negocios de mi Padre? Tan clarísimo. ¿Qué son los negocios de tu Padre? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? Los negocios de mi Padre. ¿Por qué? Porque la misma cultura ya estaba establecida de esa forma y simplemente lo estaba siguiendo. Nada más, es lo que estaba siguiendo. Entonces, pero sabemos por supuesto que los asuntos del Padre son los asuntos del reino de los cielos. Sabemos que a eso Él se estaba enfocando y determinando, y eso es lo que ya Él quería emprender en hacer, el Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer vamos a repasar ahí versículos anteriores para ir entendiendo. Vayamos al versículo 41. ¿Cómo es que Jesús llega a este punto? Versículo 41 dice así: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. ¿Qué dice en la escritura? Traducción suya, ¿qué dice? Ajá. Entonces digan, Jesús no fue a la Pascua. Jesús no fue a la fiesta de la Pascua por Él mismo. Vea, diga eso. Jesús no fue a la fiesta de la Pascua por Él mismo. Él fue porque sus padres lo llevaban. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una labor entendida de los padres del Señor. ¿Quién eran sus padres? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un principio. Los hijos tienen que seguir ¿a quién? A los padres. Entonces, es inaudito, es torpe, ¿qué se podría decir? Bueno, ya no voy a usar ningún adjetivo. Pensar que yo diga a mis hijos, sigue el buen camino, sigue a Jesús, ama a Jesús, obedece a Dios, conságrate a Dios, cuando yo no lo hago. O sea, eso no puede ser. Dile a tu hermano, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, José y María eran gente entendida. Estamos hablando de José y María. Cualquiera puede pensar, José y María eran gente, ¿no? Gente mayor, gente anciana, ya gente madura. No, ellos eran jóvenes. Ellos eran jóvenes. Y yo me quedo sorprendida cómo el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo eterno, creador de los cielos y de la tierra, del mar y toda la inmensidad del universo, cómo podía confiar a su hijo unigénito a una muchachita de 15, 16 años. ¿Cómo podía confiar tan gran responsabilidad? ¿Cómo podía hacer eso el Dios omnipotente? ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Ahora, ¿por qué? Yo entiendo por qué, ¿no? Porque hay una sola cosa que Dios busca en el corazón de un hombre o de una mujer. ¿Qué cosa? ¿Qué busca Dios en el corazón de alguien? Sinceridad, obediencia, temor, entrega, por ahí va. Lo que el Señor busca a alguien que sea de compromiso. Alguien que se compromete, sí o sí. Cumple su compromiso. Entonces María era una mujer de compromiso. Dios sabía que si le iba a encargar a María algo, ella lo iba a hacer. E iba a enfrentar lo que fuera. Dios veía eso en su corazón. Dios veía eso en su corazón. Así que inclusive Dios, nuestro Padre Celestial, no esperó a que María estuviese casada para encomendarle tal responsabilidad. No esperó. Él lo hizo antes todavía de que ella se casara. O sea que más difícil todavía la situación. Más difícil para ella todavía.
Y bajo el contexto cultural en la que se encontraba, más difícil que en nuestro tiempo. Ahorita, hoy en día, pues no, si a una muchacha se embaraza, ¿no?, de 15 y 16 años, ya no es sorprendente, ¿no es cierto? No es sorprendente. Ya es parte de la cultura. Pero en esos tiempos no, toda la gente tenía que saber que había habido de por medio toda una celebración de matrimonio. Eso tenía que ser algo público, algo evidente. De lo contrario, pues si veían a una muchacha embarazada, todos sabían que era bajo el pecado. Entonces, el contexto en el que el Señor, nuestro Dios, hizo todas esas cosas, Él lo hizo con una mujer tan humilde y sencilla, pero una mujer de compromiso. Una mujer de compromiso. Y pudo confiar a su hijo unigénito en ella. Y saber que ella, sí o sí, iba ella a cumplir con la misión que el Padre, el Dios de los cielos, le estaba dando. Ahora, por otro lado, vemos a José, la pareja de ella, ¿no?, que aún no era su marido, y él, vemos que la Escritura dice que porque él era justo, dice la Escritura, como él era justo, un hombre justo, él la quiso dejar, pero en secreto. En secreto, es decir, no quería hacer algo público para que ella no sea condenada, pero bueno, al final iba a darse eso, ¿no? En el momento sería secreto, pero ¿qué tanto tiempo va a ser secreto? Si la barriga no puede ser secreto, pues, ¿no? La barriga siempre se va a notar en un momento. Entonces, es ahí la intervención de Dios, como todos sabemos. Dios viene, le habla a José, y José, un hombre también de compromiso, obediente, y se aúna a la misión. Se aúna a la misión eterna, a la misión de Dios, del Padre. Entonces, ambos eran jóvenes. Y eso nos dice algo, hermano. Esta generación, por eso yo creo que Dios está queriendo que demos a luz a esta generación de jóvenes, adolescentes, con entendimiento del reino de Dios. Que parece que si vemos con estos ojos que tenemos, y que si vemos con esta mente y entendimiento que tenemos, humano, racional, terrenal, natural, carnal, no vemos verdaderamente lo que Dios quiere hacer, no vamos a ver. Si podemos ver a través de los ojos del Padre, a través de los ojos del Espíritu, vamos a poder ver en medio de toda esta situación mundial, en medio de toda esta crisis, en toda la sociedad, vamos a ver, tenemos que ver que Dios sí tiene una generación de jóvenes como José y María que va a usar para sus planes y propósitos. Que Dios sí tiene ahora en este tiempo esa generación que va a ver y va a hacer los asuntos del reino de Dios. Amén. Y entonces nosotros vemos aquí a estos muchachos, José y María, tan jóvenes, cumpliendo un plan eterno, el plan más glorioso, el traer, el ser el seno para que venga el Salvador, para que venga el Hijo de Dios a cumplir la misión en esta tierra. Entonces, como ellos, la participación de ellos era importantísima en el cumplimiento del propósito del Maestro, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros podemos pensar, no, es que era el Señor Jesús, y el Señor Jesús pues tenía un oído biónico, tenía ojos biónicos, tenía una cosa sobrenatural, que Él con el cielo pues estaban tan fusionados, y por eso es que Él hizo lo que hizo. No. Dile a tu hermano, no. Oye, dile a tu hermana, no. Hubo la participación de otros seres. Hubo la participación. Por eso estaba José y María, porque ellos cumplieron una responsabilidad en la formación de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús no se iba solito allá al festival de la Pascua, no. ¿Quién lo llevaba? Su papá y su mamá. Y dice la Escritura, cada año
Cada año su papá y su mamá lo llevaban a celebrar la fiesta de la Pascua, cada año. Y el Señor Jesús tuvo que haber sido entrenado, preparado, instruido, educado, formado. ¿Por quiénes? Por sus padres, por sus padres. Entonces, ahí vemos por eso la responsabilidad y el trabajo para esa generación que Dios quiere Dios levantar y usar. Que son nuestros hijos, que son los jóvenes de la iglesia, los niños en la iglesia, ellos son. Y el Señor quiere a ellos. Quiere levantar, preparar a ellos. ¿Qué necesita el Señor? Necesita padres como José y como María. Necesita a sus hijos que ya somos ya mayores, que ya tenemos un entendimiento de las cosas de Dios. Nos necesita Dios para poder forjar esa generación para su gloria, para el cumplimiento de los asuntos del reino. Amén. Entonces, ¿cómo es que Jesús a esa edad de 12 años se encontraba entre quiénes se encontraba el Señor? ¿Entre quiénes estaba? ¿Rodeado de quiénes? De maestros de la ley. ¿Rodeado de quién más? Maestros de la ley, rabinos, sacerdotes, fariseos, escribas, ¿no? Toda la gente letrada, toda la gente instruida en la ley, toda la gente entendida. Y Jesús con 12 años estaba en medio de ellos. El Señor Jesús estaba así como, ¿cómo decir? Tenía una carga dentro, unas cargas, o sea, me refiero a cargas no de problemas, no de eso me refiero, ¿no? Sino me refiero de pilas, o sea, cuando está así lleno de energía, ¿no? Ese ímpetu, esa energía de los jóvenes y adolescentes que quieren hacer cosas, ¿no? Que quieren hacer aquí, que quieren hacer allá, que quieren ir por allá, que quieren, ¿cómo le llaman? Buscan la adrenalina, buscan la adrenalina, ¿no? Esos jóvenes que buscan eso. ¿Por qué? Porque están llenos, así Jesús estaba lleno de esa potencial, de esa carga, de esa energía. Y él por eso estaba diciendo estas palabras. No, que yo ya sé, el Señor, yo ya entendí, yo ya sé cuáles son los negocios, yo ya conozco los negocios de mi Padre, ya sé lo que mi Padre quiere que haga, ya sé lo que cuál es su trabajo, yo ya lo sé, yo lo quiero hacer, lo quiero hacer ya. Señor estaba acelerado. Señor estaba acelerado. Wow. Bueno, eso por un lado es grandioso. Por otro lado, hay que trabajarlo. Y hay algunas cosas aquí que necesitamos ver en cuanto a lo que el Señor dice aquí, ¿no? Vamos a volver a leer, versículo 49. O del 48, sus padres no sabían qué pensar. Hijo, le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Su madre dijo, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y él, ¿no? Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Dice, ¿no? Les pregunta, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Pregunto, ¿María sabía el diseño profético del Señor? ¿Sabía su diseño profético? Claro que sí. Claro que José sabía su diseño profético. ¿Tú sabes el diseño profético de tus hijos? ¿Tú sabes el diseño profético de tus hijos, de tus nietos, de tu descendencia? Porque como María sabía, José sabía el diseño profético del Señor, por eso hacían lo que
lo que hacían. Lo llevaban todos los años, lo instruían, le enseñaban, lo preparaban. Pero diga, ellos tenían un entendimiento limitado. Entonces su entendimiento estaba limitado, a pesar de que ellos habían visto de manera directa al enviado del Padre, al ángel que les había dicho lo que iba a suceder y todo lo que iba a pasar por delante, y estaban haciendo y cumpliendo lo que el Señor les había dicho. Sin embargo, en este contexto que vemos aquí, y el Señor Jesús respondiendo de esta manera, vemos que el entendimiento de José y María llegaban hacia un límite. ¿Por qué? Porque hasta un punto podemos tener revelación, pero la revelación es un océano, hermanos. La revelación es un océano. Y tú no te puedes conformar con la revelación poquita que tienes ahorita y tú te creas, wow, no, yo ya sé, Dios me habla y ya, no, yo oigo al Espíritu Santo. No necesito más de otra cosa. Y que solo el Espíritu Santo me va a hablar. No, hermano, la revelación es todo un océano, es una profundidad impresionante y que tiene, ¿cómo le podría llamar? Tiene parámetros que seguir para que la revelación no sea distorsionada, para que la revelación siga el conducto de la voluntad perfecta del Padre. Porque mucha gente con revelación y con entendimiento del cielo está desviada, está perdida. ¿Por qué? Porque no siguen los parámetros, los lineamientos, los principios y condiciones establecidos por Dios para que la revelación sea sana, saludable y fructífera. Entonces, José y María tenían un entendimiento limitado y eso es impresionante porque, por ejemplo, en la iglesia nos encontramos muchas veces con personas, personas que vienen a la iglesia y nacen de nuevo. Yo, por ejemplo, siempre cuento mi experiencia. Yo nací de nuevo a los 18 años y el Espíritu Santo tomó mi corazón. Yo tenía, como el Señor Jesús, una adrenalina dentro, una pasión, una carga, que todo lo que quería era el Señor, todo lo que quería es servirlo, todo lo que quería era predicar, todo lo que quería era estar en la iglesia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? ¿Qué pasa cuando sucede eso a alguien? Como en mi caso yo, puede ser cualquiera. ¿Qué sucede ante ese hecho, ante esa experiencia sobrenatural de Dios? Van a ver un entorno de oposición. Diga, va a haber un entorno de oposición. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no hay entendimiento. Ahora, es fácil y comprensible justificarlo, ¿no? Justificarlo en la gente que no es creyente, en la gente que no son cristianos. Es fácil, bueno, sí, pues ese muchacho, esa chica se entregó a Cristo, su familia, todos están poseídos por el diablo, ni modo, pues se van a oponer, ¿verdad? ¿Qué vamos a esperar, no? Que lo apoyen de ninguna manera. Entonces ahí se empieza una batalla de fe. Bien, pero así mismo sucede que cuando jóvenes, señoritas o personas, etcétera, o llámese una esposa o llámese un esposo, comienza a sentir el fuego del Señor, el Espíritu de Dios lo enciende, el Espíritu de Dios le pone la carga de lo alto, la carga del cielo, y oye la voz de Dios, entiende los asuntos del Padre, entonces comienza a decir, en los asuntos de mi Padre yo tengo que estar. Pero así mismo se levanta una oposición de gente que sí es creyente, que sí es creyente. Por ejemplo, ¿no? Una familia, ¿no? De pronto uno de la familia, no, yo quiero servir a Dios, no, yo quiero ir allá, no, yo quiero. De pronto el papá, la mamá que van a la iglesia, que escuchan la palabra, que cantan al Señor, no, pero hijito, hijita, no, pero cálmate ya, no, no, tienes que hacer tus cosas en la casa, tienes que hacer tienes que estudiar, ¿no? ¿Qué tanto vas a ir a estar predicando? ¿Qué tanto esto? ¿Qué tanto el otro? ¿Por qué sucede eso? Porque no tiene entendimiento. ¿Quién?
los que, entre comillas, son creyentes. Igual sucede, ¿no? Una esposa siente la carga, no, Dios, el Espíritu Santo me ha hablado, me ha dicho que me va a usar, el Señor quiere usar mi boca, el Señor quiere usar mi vida. Y de pronto el esposo, ¿qué tanto que te estás yendo a la iglesia? ¿Qué te pasa? Y el esposo es creyente, el esposo va a la iglesia. No, quédate. No, el domingo no te vas a la iglesia, no vas a la iglesia el domingo. Que tenemos ayuno, no, que ayuno ni que ayuno, prepárame acá frijol con seco de cordero. Aleluya. ¿Por qué pasa eso? Porque no tiene entendimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, José y María eran gente entendida, pero hasta cierto límite, más allá su entendimiento no llegaba. Y Jesús estaba con las pilas, ¿no? Las cosas de mi Padre, los negocios de mi reino, y yo tengo que hacer esto, y yo tengo que hacer el otro. Y sus padres estaban preocupados por él, ¿no? Bueno, es lógico, ¿no? Que estén preocupados, claro. Pero tenían que ir más allá. Y así sucede, ¿no? Así pasa muchísimo. Entonces, sucede que hay gente, ¿no? Que está con ese fuego del Espíritu. Hay jóvenes, muchachos, muchachas para servir, quieren ir por acá, por allá, ganar a otros y de pronto sus papás le echan con manguera, los apagan con manguera de bombero, los apagan a los chicos para que no sirvan a Dios, ¿Por qué sucede todo eso, hermanos? Y eso es muy lamentable, porque en la iglesia de Dios falta mucho entendimiento del reino. Diga, entendimiento del reino. Y por eso es que nosotros, una de las cosas que tenemos que orar mucho y pedirle a Dios es eso: entendimiento, revelación, sabiduría, discernimiento. Esa es una de las cosas que tenemos que orar mucho y pedirle al Señor, para que nos dé eso. Yo en mi vida, lo que menos en mi vida quiero es ser un tropiezo para que mis hijos no cumplan el plan de Dios. Eso es lo que menos quiero yo. Es ser alguien que, lejos de ser un colaborador, lejos de que yo sea una colaboradora para que mis hijos amen, sirvan al Señor, estén involucrados en todas las cosas y en todos los negocios del Señor, y yo más bien esté poniendo trabas, y yo más bien esté poniendo excusas, y yo esté poniendo argumentos y cosas. Dios mío, Dios me libre de eso, Dios me libre. Como decía la mamá de los hermanos Wesley, como decía la madre de los hermanos Wesley, que ella había entregado a sus hijos a Dios. ¿Cuántos saben que la mamá de los hermanos Wesley tuvo muchos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo? 19, 18, tuvo muchos hijos, pero 2 eran así, ¿no? Tenían un llamado. Y Juan Wesley sentía pena, ¿no? Porque su mamá era una mujer, una anciana. Realmente fue su mamá la que forjó a sus hijos. A pesar que su padre también fue creyente, pero fue la mamá la que fue el motor en el emprendimiento del llamado de sus hijos. Pero Juan Wesley sentía pena cuando se iba a los viajes y dejaba a su mamá. Su mamá le decía: no me importa dónde te vayas, vete donde sea que Dios te mande, tú no te preocupes por mí, porque yo he entendido que he tenido hijos para que le sirvan al Dios eterno. O sea, los hijos que yo he tenido no son para mí, son para Él. Y ese es el entendimiento que todo padre y madre tiene que tener. Que nuestros hijos no son para nosotros. Son para Dios. Entonces muchos padres tienen el entendimiento de que sus hijos son de ellos, son posesión de ellos. Y entonces
forman a sus hijos, educan a sus hijos, les preparan a sus hijos, le ponen de todo a sus hijos, universidad, carreras y muchas cosas, y los llenan de estudios y para que sean grandes profesionales y tengan niveles económicos altos, porque ellos están pensando, porque estoy preparándolos para mi vejez, para que ellos vean por mí. Esa perspectiva está equivocada. Por supuesto que los hijos tienen que velar por sus padres, amén. Claro que sí, pero el padre no cría a los hijos con ese pensamiento, no. Porque si está haciendo eso, ese pensamiento, ¿de dónde procede? Ese pensamiento no procede de Dios. Ese pensamiento procede de un corazón egocéntrico, basado en mí. Yo estoy mirando todo, hasta el final de mis días, ya estoy mirando hasta en qué tumba me van a enterrar mis hijos. Ya estoy diciendo hasta en qué cementerio quiero que me entierren. ¡Wow! No, hermano, así no es. Yo tengo hijos, Dios me dio hijos para que los sirvan a Él. Y si ellos temen y aman a Dios, por supuesto que van a velar por sus padres. Pues no es cierto, eso es lógico, pero el padre y la madre no tiene esa idea, no está con ese pensamiento. Entonces, la mamá de Juan Wesley, por ejemplo, era una mujer así. Esa mujer había instruido a sus hijos, pero de tal manera, por eso se llama el movimiento metodista. ¿Cuántos saben que los Wesley fundaron el movimiento metodista? Pero la palabra metodista, ¿de dónde proviene? De la palabra metodista. ¿De dónde proviene la palabra? De la palabra método. ¿Por qué se dio esa palabra metodista? ¿De dónde vino? Vino de la madre. Porque esa madre era una mujer metódica, metódica. Todo lo tenía bien organizado. De ahí viene el metodismo. No de ellos, sino de la madre. Y de la madre se transmite a ellos y ellos hacen todo una revolución impresionante en todo el mundo. De manera que el metodismo, pues hasta aún acá en Perú hay iglesias metodistas. Pero ¿de dónde nace? De un corazón que solamente quiere servir al Dios vivo, al Padre, y tiene entendimiento de reino. Diga reino, de reino. Ahí está el punto. Entonces, el Señor Jesús fue instruido por sus padres, primeramente. Sus padres lo forjaron, lo ayudaron, lo instruyeron, le enseñaron todo lo que supieron, y el Señor había aprendido mucho, por supuesto. Él fue forjado en un carácter que tanto así que con 12 años de edad, wow, impresionante el Señor, con 12 años de edad tenía un grado de conocimiento altísimo y un grado de sabiduría impresionante, porque los maestros de la ley se quedaron impactados con lo que el Señor estaba diciendo, con sus 12 años de edad. ¿Qué nos encontramos hoy en día con nuestros niños? ¿No? Es lamentable. Nuestros niños conocen muy bien a todos los Vengadores, ¿no es cierto? Conocen los nombres de los actores y el nombre del protagonista que desempeña. Se conocen todos esos, ¿no? Se conocen todos los actores, los personajes, ¿no? De superhéroes, ¿verdad? Se conocen todo eso. ¿Es malo, pastora? No, no es malo. Pero ¿cuánto se conocen de la palabra del Señor? Pero ¿cuánto conocen de los personajes de la Biblia? ¿Cuánto conocen? Entonces ahí hay un gran desbalance. Vivimos en una cultura, en la cultura en que vivimos en este tiempo, en donde cada vez la sociedad quiere alejar a nuestros hijos del conocimiento de Dios y de su palabra. Vivimos en una cultura donde cada vez la sociedad quiere alejar a nuestros hijos de Dios y de su palabra. ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes son los responsables? Amén.
Nosotros los padres somos los responsables de eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, el hermano de mi esposo, el apóstol José Arias, nos invitó a una semana de vacaciones a Chimbote, todos saben. Pero, ¿qué sucede? Yo me di cuenta de algo ahí, estando en esos días allí. Tan lindo el lugar donde fuimos, la playa donde fuimos, el hotel donde estuvimos, la comida que comimos, qué sé yo, ¿no? Cada cosa que vivimos, todo tan lindo, ¿no? ¿Qué podría decir? Que te satisface, que te alegra, ¿qué podría decir? Bueno, en fin. Entonces, yo me di cuenta de algo en medio de ello, ¿no? Que eso que te sacia, que te satisface, y no estoy hablando de nada de malo, no estoy hablando de pecado, sin poner al pecado en medio, porque el pecado, bueno, es algo más todavía en la sociedad, pero no hablemos de pecado, hablemos de cosas buenas simplemente, ¿no? Cosas lindas que Dios ha hecho y que Dios da. Sin embargo, yo me di cuenta que nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia, digo así, de ser envueltos por las cosas del mundo. No estoy hablando de pecado, de ser envueltos por las cosas de la vida. Y yo me di cuenta que si yo de manera personal no establecí en mi vida que cada día, fuera donde fuere, estuviere donde estuviere en el paraíso de toda la tierra, donde fuera el lugar más impresionante de todo este globo terráqueo, y yo me encontrara ahí y estuviera pasmada de la belleza e impresionada de las cosas que hubieran ahí, y yo estuviera, aleluya, lleno de cuanta cosa a mi alrededor hubiere que me saciaran y me satisfacieran humanamente hablando. Y si yo no establezco en mi vida que la presencia de Dios para mí está por encima de todas esas cosas, yo me vuelvo en alguien totalmente carnal. Y ese es un mal de esta sociedad presente hoy en día, y que muchos no se dan cuenta, o si se dan cuenta, no toman acciones correspondientes frente a eso. Entonces, nuestros hijos, los jóvenes, o la misma, usted mismo y yo mismo, nos encontramos en una sociedad tan envolvente de cosas y distracciones y de tantas cosas en esta sociedad que te atrapan de tal manera que su fin principal, porque detrás de eso hay una obra diabólica, el fin principal es que tu relación con Dios comience a desvanecerse. Y de pronto te encuentras: uy, no, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Sí, pero todos los días estás teniendo comunión con Él. No, pero yo no estoy haciendo nada malo, ¿no? Yo estoy en mi casa, estoy bien con mi familia, mis hijos están estudiando, todo está bien, no hay problema. No, pero tienes comunión con Dios, Dios te está hablando, estás en la presencia de Dios. No, pero yo estoy trabajando, estoy luchando por mi casa, estoy luchando por mis hijos para que estén mejor, y esto y que el otro, y un sinfín de argumentos, y nuestros hijos están envueltos en distracciones de la televisión y del internet y de las redes sociales y de cuanta cosa, o podemos llamar de la universidad, de la academia, del estudio tal, del estudio por aquí, del estudio por allá, cosas buenas, pero no estamos haciendo nada malo, pero todo es bueno, pero pastora, todo es bueno. No, pero ¿y tu relación con Dios? No, pero el domingo voy a la iglesia. Wow. ¿Ese es el reino de Dios? ¿Eso es lo que Cristo vino a traer? Y por eso es que tenemos a una iglesia que no está basada en una verdadera relación con el Padre. Yo me di cuenta ahí que si yo no establecía que cada día yo tenía que adorar y alabar a Dios,
y que yo tenía que llevar a mis hijos. No, nos vamos a orar. De aquí no, nada que desayuno, que comer, no. Primero se ora a Dios, primero adoramos, primero alabamos y después todo lo demás. Y así cada día. Y yo entendí entonces, yo tengo que establecer que estar con mi Padre Celestial es lo que yo más necesito de cualquier cosa de esta tierra, de este mundo. Y yo tengo que hacer que para mis hijos la necesidad de la presencia de Dios tiene que estar por encima de cualquier disfrute de esta vida. Por muy buena que sea, por muy buena que sea, por muy linda que sea, por muy agradable y que aún es la misma bendición de Dios. Que aún es la misma bendición de Dios. Pero yo tengo que establecer que su presencia es irreemplazable. Es irreemplazable. Y yo puedo estar en el lugar más bello de la tierra, pero no, lo más bello del mundo es la presencia de Dios. Por eso siempre le digo al Señor, Señor, en tu presencia, cuando estoy en su presencia, el Espíritu Santo me quebranta, el Espíritu Santo me toca, el Espíritu Santo me llena y me habla. Y siempre le digo, Señor, tu presencia es lo mejor, Señor, es lo mejor. Tu presencia, nada se compara con tu presencia, nada se compara con tu presencia, nada. Aleluya. Todo aquel que ha experimentado eso, sé que puede dar testimonio de aquello. Sin embargo, aun cuando tú has experimentado toda la presencia de Dios que tú has experimentado en tu vida cristiana con el Señor y no la estableces como algo que tiene que estar allí permanentemente en tu vida y te comienza el diablo a llenar de cosas y llega un momento que tu relación con el Padre se perdió. Y solo vas a la iglesia, bueno, porque tengo que ir, pues no tengo que ir a la iglesia. Entonces, los padres son los primeros responsables. Son los primeros responsables de que sus hijos van a amar al Señor porque ellos hicieron un trabajo. Amén. No es determinante en el 100%, por supuesto que no lo es, pero sí es un factor y un recurso de gran porcentaje para que nuestros hijos y las nuevas generaciones verdaderamente incursionen en los propósitos del Señor. Amén. En los propósitos del Señor. Entonces, yo quiero decirles, amados hermanos, que verdaderamente nos encontramos en una situación en la que tenemos que despertar, bien despertar. Dile a tu hermano, despierta, hermano, hermana. Despierta, mi hermano, no te duermas, aleluya. Porque hay una generación que el Padre está queriendo para Él, para el Señor. Y yo creo por esa generación, yo estoy creyendo, estoy orando y ayunando porque esa generación se levanta. Esa generación se despierta, esa generación va a ser activada y Dios va a usar maravillosamente. Pero ¿qué necesita el Señor? Te necesita a ti y me necesita a mí. Amén. Nos necesita a nosotros. A nosotros, ¿a quiénes me refiero? A los que ya tenemos un recorrido en el caminar del Señor y que nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Entonces, cuando los padres son entendidos, van a saber encaminar a los hijos en el plan que tiene el Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que más vemos aquí? Vemos dos cosas. Primero, que el Señor Jesús estaba adelantado. Diga, adelantado. Hay una escritura donde dice el Señor Jesús: yo te alabo, Padre, porque estas cosas no las revelaste. ¿A quién? A los sabios y entendidos, sino a los niños. Entonces, eso es verdad. Aquí, por ejemplo, Jesús todavía era un
pero ya le había sido revelado. Diga, ya le había sido revelado los asuntos del reino. Diga, ya le había sido revelado los asuntos del reino, pero era todavía niño. O sea, ¿qué nos dice ahí el Señor? Que muchas veces las personas podemos tener un ímpetu, los jóvenes, los niños o aún mayores, pero que recién conocen al Señor, pueden tener un ímpetu, así como el Señor, de que van entendiendo las cosas del reino de Dios, se les va abriendo los ojos, se les va destapando los oídos y comienzan a ver las cosas del reino, pero diga, todavía son niños. Todavía son niños. Es necesario para ver los asuntos del reino ser niño, pero es necesario para ejecutar los asuntos del reino tener madurez. Amén. Una cosa es entender las cosas del reino y para eso se necesita ser un niño. Pero otra cosa es accionar en los asuntos del reino y para eso se necesita madurez. ¿Por qué? Porque solamente el maduro tiene responsabilidad. Es responsable. Amén. Entonces, un niño, por ejemplo, ¿no? Como muchas veces el pastor lo ha dicho, ¿no? Mi esposo comienza a hacer cualquier cosa en la casa, inmediatamente Benjamín corre y hace todo lo que su papá hace. Lo ve y comienza a copiar, hacer eso. Por ejemplo, mi esposo agarra el taladro y comienza a taladrar la pared, ¿no? Y Benjamín va a agarrar el taladro y va a querer taladrar la pared. Le pregunto, ¿él lo podrá hacer? No puede hacerlo. Pero quiere hacerlo, ¿sí? Porque ya lo vio. Él en su mente, en su mentecita pequeñita, su corazoncito, ¿no? Él dice, yo sí puedo. Él dice, ¿no? Yo sí puedo, dice. Y va y agarra y quiere hacer. Pero no puede. ¿Por qué? Porque le falta, en este caso, en esta comparación, le falta crecer, le falta tener fuerza, ¿verdad? Le falta aprender a hacer esas cosas. Es lo mismo en este plano, es lo mismo. Entonces, muchas personas han habido que con ímpetu quieren hacer las cosas, quieren hacer, pero eran, ¿qué decíamos? Niños, eran niños, no podían hacer, eran niños. Uno de los requisitos importantes en los asuntos del reino, diga, es la responsabilidad. Es la responsabilidad. Ahora, todos los papás y mamás que están aquí saben muy bien de lo que estoy hablando, saben lo que es responsabilidad. Porque usted es una persona responsable. Usted sustenta su hogar, da de comer a sus hijos, atiende su casa, atiende las cosas. ¿Sí o no? Usted, las mamás saben, tienen que atender a sus hijos. ¿Sí? O sus hijos están que le dicen, atiéndeme, atiéndeme. O usted los atiende porque usted sabe que es su responsabilidad. Es inaudito que un hijo le diga a la mamá, atiéndeme, mamá. No, pues no. La mamá tiene que atender a sus hijos, ¿verdad? Eso se llama responsabilidad. Entonces, hablar de responsabilidad es sencillo para nosotros los adultos, pero esa misma responsabilidad es en cuanto a los asuntos del reino de Dios. Entonces, muchas personas lamentablemente en un momento, no, sí, yo quiero hacer, yo voy a hacer, yo y él esto, sí, yo voy, yo predico, yo gano, yo hago. Con todo ímpetu y de pronto en el camino, no, que no puedo, no, que esto, no, que me pasó aquí, no. ¿Qué es lo que está demostrando? ¿Qué está demostrando? Inmadurez. Está demostrando que es un niño o una niña espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no sabe responder ante la responsabilidad entregada. No sabe. Entonces, cuando una persona sí responde ante la responsabilidad dada,
esa persona tiene un nivel de madurez. Y ahí sí puede cumplir con los asuntos del reino. Por eso aquí dice, versículo 51, vea por favor. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver, lea usted, dígame, por favor. Entonces aquí dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos niños espirituales? ¿Cuál es el principio que ellos tienen que aplicar? Los niños. ¿Pero qué más? Obediencia, pero eso es algo genérico. Aquí lo dice claramente. ¿Ah? Estar sujeto, estar sujeto. En este caso eran los padres, pero hablando en el ámbito de la iglesia, ¿sujetos a quiénes? A las autoridades espirituales. O sea, un niño espiritual, para que deje de ser niño espiritual, tiene que aplicar el principio de sujeción. A ver, ¿cuántos quieren ser maduros? Entonces tengo que aplicar ¿qué? Estar sujeto. Jesús se quiso lanzar. No, yo ya soy un maestro. No, yo sé más que ellos. Claro, pues Jesús sabía más, ¿no? Sí, se lo comía con zapato y todo, sí. Pero no tenía todavía la madurez para responder a todo lo que iba a venir después. No era todavía el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Escritura, volvió a sus padres y estaba sujeto a ellos. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo en el que él había desarrollado la madurez. La madurez. Por eso, amados hermanos, hablando en dos ámbitos, tanto primero en el ámbito de la iglesia, nosotros, a los líderes le digo, ¿no? Tenemos que llevar a las personas a entender que cada uno tiene que desarrollar su carácter, el carácter según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se desarrolla la madurez, hablando en el término de iglesia, pero hablando en el término de nuestros hijos. De nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que la base principal en la vida de nuestros hijos es la formación de su carácter, de su carácter. Es la formación de su carácter. Si usted quiere tener, a ver, ¿cuántos quieren tener hijos exitosos? Todos queremos, ¿verdad? Pero ese ser exitoso va a lograr ser porque han habido padres que han formado el carácter. Mira, el carácter no lo va a formar el profesor del colegio. No te engañes, o sea, no digas, es que la profesora dice que mi hija es brillante. La profesora no sabe quién es tu hija, tu hijo, no sabe. Es que el profesor dice esto, es que tal dice, no, o sea, no hay persona responsable 100% para ser el formador del carácter de los hijos, solamente los padres. Solamente los padres. Los padres son los principales responsables de formar carácter. Cuando yo fui una vez a una conferencia de becas que estaban entregando, el ingeniero que estaba delante dando la conferencia a toda la audiencia, dijo algo a los padres, dijo eso porque las becas eran para jóvenes, y dijo a los padres, ¿qué está preparando usted en sus hijos para entregarle a nuestra nación? ¿Qué clase de hijos va a entregar para que nuestra nación sea próspera?
Y el hombre hablaba con sus ajos y sus culebras en la boca y le reprendía a los padres. Porque tenemos cantidad de drogadictos, de ladrones, de que andan en los videojuegos, niños y niñas que andan solamente en cosas sin ningún sentido, que no edifican en nada, que no ayudan en nada a la sociedad. Él lo dirigía hacia la sociedad, hacia el país. ¿Qué hacen esos vagos en la sociedad? ¿Qué producen para la nación? Nada. ¿Y los padres de ellos dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué hay drogadictos, ladrones, todo lo que vemos, no? ¿Por qué? Porque no hay padres formadores de carácter. Porque aún hay chicos en las universidades que están estudiando ingeniería, arquitectura, qué sé yo, cuántas carreras que hay, pero están llenos de droga, por ejemplo. Se están drogando los fines de semana. Están por ahí en los fines de semana buscando a una chica en donde acostarse en un hotel, ahí para, qué sé yo. Pero están en la universidad, yendo a la universidad, van, estudian. ¿Qué? ¿Quién va a formar el carácter? El profesor de la universidad no va a formar el carácter de ellos, no. Él no es su trabajo, no es responsable de eso, no. No lo es, ¿me entiende? Los hijos van al colegio, a la academia, universidad, solamente para adquirir conocimiento. El conocimiento no forja carácter, no forja carácter. Por eso es que los padres tenemos que ser gente entendida para forjar carácter en nuestros hijos. ¿Y de qué manera se forja el carácter? Estableciendo una vida disciplinada. Una vida disciplinada. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando los papás siempre están diciendo, chiquito, no sabe. No sabe, ya va a cambiar. Ya déjalo, ya. No están haciendo nada en el carácter, nada. Entonces, por eso, amados hermanos, mire, cuando ese señor dijo eso, yo dije para mí, ¿no? ¿Qué hijos le voy a entregar a mi nación? A mi nación, ¿qué hijo le voy a entregar? Tengo que entregar a mi nación siervos de Dios. Eso tengo que entregar a mi nación. Siervos y siervas de Dios, que pisan la tierra y que tienen la autoridad para bendecir la tierra, para bendecir nuestra nación. ¿Por qué? Porque son hijos del reino de los cielos, que cumplen propósitos eternos. Que cumplen propósitos. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que ver la Escritura y lo que Dios nos habla en su palabra para que nosotros lo accionemos aquí, ahora, en nuestra vida. ¿Qué Dios quiere que haga yo? ¿Qué Dios me está llamando a mí? Yo, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es mi trabajo ahora en esta generación? Lo que los personajes que están aquí en la Biblia descritos, aquellos que hicieron la voluntad de Dios, ellos ya cumplieron lo que tuvieron que hacer en su tiempo. Yo tengo una responsabilidad ahora. Usted tiene una responsabilidad ahora en su generación. Amén. Y por eso necesitamos levantar una generación que pueda decir: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Póngase de pie, vamos a orar.